Buenas tardes, en vivo desde la Cámara Legislativa. En estos momentos el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera, está dando conferencia de prensa junto con el director de Asuntos Electorales de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero, quien ha presentado un documento importante, amigo televidente de Día Político, a quien le doy la bienvenida esta tarde, un documento donde encierra reformas electorales, una propuesta que la OEA ha hecho al país y que se van a enmarcar precisamente en estos temas. Vamos a escuchar acá a don Francisco Guerrero, quien es el director de Asuntos Electorales de la Organización de Estados Americanos, en esta conferencia de prensa que está brindando, que lo llevamos acá en Día Político. Saludo general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro. Saludo que transmito de manera personal al presidente del Congreso de Honduras, al presidente del Congreso, Oliva. Con el presidente Oliva hemos establecido un camino muy positivo de asesoría técnica que comenzó previamente con la consulta de varios actores políticos, que finalmente logró concretarse a través de un espacio central de la democracia hondureña. Este espacio es evidentemente el Congreso de la República, espacio donde conviven todas las fuerzas políticas, todas las corrientes, y que a través del diputado Oliva fue posible establecer un convenio de colaboración a través del cual el día de hoy estamos entregando los resultados de este estudio. Este estudio condensa las distintas propuestas que hemos escuchado por parte de todas las voces políticas de Honduras, de manera muy especial aquellas que tienen representación política en el Congreso. Como ustedes saben, la Organización de los Estados Americanos ha estado presente de manera reiterada a través de las misiones de observación electoral, así que lo que podrán ustedes ver en este documento, que es un documento público, por supuesto podrán consultarlo a través de la página de la propia Organización de los Estados Americanos. Ya ha sido entregado también el anexo técnico al presidente Oliva. Este documento lo que hace es hacer una síntesis ordenada de lo que, desde nuestro punto de vista, traduciendo lo que se ha señalado por parte de las fuerzas políticas hondureñas, lo que significarían los elementos básicos de una reforma electoral integral. Una reforma electoral integral que, como decía el presidente Oliva, es indispensable para recuperar la confianza en el modelo electoral y poder enfrentar en los años por venir aquellos ejercicios electorales que están establecidos en la propia Constitución hondureña. El documento hace una serie de replanteamientos en torno al propio órgano administrativo, al órgano judicial, al papel que debe ocupar el proceso de identidad de las hondureñas y los hondureños, a asuntos muy importantes relacionados con la paridad de género, que es un asunto central, la paridad que debe existir entre hombres y mujeres, así como elementos que tienen que ver con el funcionamiento de la jornada electoral. Lo que se pretende es que a través de este ejercicio, que aclaro y dejo muy claro, tendrá que llevar a cabo el Congreso de Honduras en uso de su soberanía, en ejercicio de la representatividad política que se muestra a través de lo que los distintos partidos representan en el Congreso, puedan utilizar este documento como un mapa, como una ruta que evidentemente está construida con los puntos de vista de las propias fuerzas políticas hondureñas, de la sociedad civil y de distintos actores que forman parte de la cotidianidad de este país. Quiero agradecer al diputado Oliva, a todas las fuerzas políticas, la apertura que ha existido para que la OEA, a través de la figura de la cooperación técnica, pueda el día de hoy entregar este documento que ahora entrará en un proceso de reflexión y debate dentro del propio Congreso, y serán las fuerzas políticas de Honduras quienes tendrán que hacer un ejercicio de consociación, un ejercicio de consenso para construir una nueva ley electoral que pueda ayudar a que el futuro sea un futuro más promisorio para todas y para todos los hondureños. Decir que es un privilegio estar nuevamente en Honduras, un país
por el que siento un cariño muy especial, un país con el que hemos trabajado mucho en los últimos años, y reconocer la estatura política de don Mauricio Oliva para podernos permitir contribuir en este ejercicio tan relevante. Concluyo diciendo que el documento habla por sí solo. El documento, lo conocerán ustedes, trae una serie de planteamientos técnicos. Es un documento técnico. La valoración política corresponderá, como debe de ser además, a las fuerzas políticas hondureñas, pero queda ahí, como señaló el propio diputado Oliva, el esqueleto básico de lo que debería ser una reforma electoral integral. Ya corresponderá en los próximos meses, en las próximas semanas, pues ver cómo evoluciona este asunto. Por lo que a nosotros corresponde, de esta manera se ratifica la voluntad política de los partidos en Honduras para construir un ejercicio amplio de consenso, al cual por supuesto seguiremos atentos y al cual por supuesto ofrecemos al diputado Oliva continuar con nuestra asesoría técnica en los propios términos del convenio que ya se han establecido. Y si me permite, solamente agradecer a los miembros del equipo, a Cristóbal Fernández, que nos ayudó organizando todo este proceso, y a Rodrigo Morales, quien fungió como jefe del grupo de expertos, de los 9 expertos y expertas que pasaron varios días en Honduras escuchando los planteamientos de todas las fuerzas políticas. Así que ahí está el documento. Ahora viene la hora de la política. Mucha suerte, señor presidente. El director electoral de la Organización de Estados Americanos, quien ha dado esta conferencia de prensa y así a grosso modo ha dado a conocer prácticamente, amigos televidentes de Día Político, lo que corresponde a esta propuesta o este documento de reformas electorales que se va a plantear en el país. Ha sido muy claro, recoge, ha dicho don Francisco Guerrero, recoge este documento precisamente argumentaciones, propuestas, observaciones de los partidos políticos, porque se reunieron con todas las fuerzas políticas del país. Ha dicho también un elemento muy importante, va a corresponder a la voluntad política que existan de las fuerzas aquí representadas en la Cámara Legislativa, si se le da, si este documento llena las expectativas y se pueda aprobar tal y como ellos han hecho estas recomendaciones. Algo importante, amigo televidente, es que se ha recomendado acá en este documento, es que las fuerzas políticas importantes del país puedan tener su representación ante el Tribunal Supremo Electoral, la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Es decir, prácticamente se está proponiendo que Libertad y Refundación tenga su representante en la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, que de todos es sabido tendrá que nombrarse en mayo del año 2019. Y por supuesto también otros elementos importantes que lo ha dado a conocer acá el director electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, don Francisco Guerrero, junto con el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Estos son los elementos importantes de esta comparecencia esta tarde, que, bueno, se tenía previsto para las 5:30, pero se tardó un poquito, 30 minutos, porque estaban en reunión precisamente en la oficina del titular del legislativo para dar para presentar este documento y luego darlo a conocer aquí a la prensa nacional. Repito, el documento va a ser dado a conocer más adelante en detalle lo que contiene el mismo, pero sí le adelantamos estas cosas que le estoy diciendo a usted, amigo televidente de Día Político, donde prácticamente se habla de la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral por todas las fuerzas políticas. Aquí se le daría la oportunidad a Libertad y Refundación. No se descartan los famosos tribunales de justicias electorales, que sin duda alguna también ayudarán mucho para cuando exista alguna queja o alguna apelación o alguna acusación de algún delito electoral, que sin duda alguna es importante para el país. Vamos a seguir informando de esto más adelante, sobre este tema. Mientras tanto, yo le invito a que vamos a una pausa, la primera pausa comercial, porque vamos a regresar con el tema de este día. Dos temas importantes. Número uno, el diálogo político, que prácticamente fue un fracaso. Después de 10 meses no se pusieron de acuerdo en algunos temas relevantes para el país y para lo que pretendía la oposición en el diálogo, y prácticamente esto no se logró como se esperaba. 169 acuerdos, dice el señor Garafulich, pero que
en temas como reforma política, segunda vuelta, el tema electoral y el tema de las amnistías prácticamente no se logró el consenso. Y también el tema de la acusación hoy que presentó la UFESIC ante la Corte Suprema de Justicia. Después de la pausa traemos estos elementos y más. Estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Bien, seguimos completamente en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Algo importante que dijo el director electoral de la OEA acá en su comparecencia es que esto marcará la ruta para el país, para futuros procesos electorales. Es decir, volver la confiabilidad de estos procesos, esa confianza que sin duda alguna se requiere para nuevos procesos electorales y que genere por supuesto la simpatía del pueblo elector. Bien, este día el Ministerio Público, a través de la UFESIC y con investigación de la MAXI, ha presentado acusaciones precisamente contra personas involucradas en un nuevo caso de corrupción. Yo le voy a leer aquí, así de manera, hacer una síntesis de esta acusación. Mire usted, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras, UFESIC, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra 5 diputados y 6 exdiputados hondureños, entre otros acusados por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. La investigación, que concluyó con el requerimiento de hoy, fue conducida por el equipo integrado de investigación y persecución penal, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, UFESIC, con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI. Con este caso, la Unidad Fiscal Anticorrupción presenta pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21.1 millones de lempiras, es decir, $879,000 en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde. Luego, más adelante, dice este documento del Ministerio Público, de la UFESIC y de la MAXI, a título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública contra los diputados en ejercicio Juan Carlos Valenzuela, Gladys Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsi Milena Vázquez y Milton Jesús Puerto Oseguera, y contra exdiputados, entre ellos, amigo televidente de Día Político, Carlos Humberto Bonilla, Audelia Rodríguez, Edwin Pavón, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto y Óscar Arturo Álvarez Guerreros. Y por supuesto también la lista de unas personas, que son 12 en total, que se les acusa a título de cómplices por este nuevo delito de malversación de caudales públicos que, según la UFESIC y la MAXI, han cometido estas personas, y que, bueno, serán las instancias judiciales que van a determinar. Tenemos en línea a la diputada Welsi Vázquez. Bien, queremos tener reacción de los diputados para que puedan hablar un poco del tema y puedan reaccionar precisamente sobre este tema que sin duda alguna llama la atención, porque es una nueva acusación contra parlamentarios hondureños. Según este documento, son 6 en total que están actualmente ocupando una curul en la Cámara Legislativa, y 6 exdiputados, los cuales hemos mencionado su nombre y que usted los mire en pantalla en este momento, a quienes también se les acusa. Aquí en esta nueva acusación observamos que prácticamente repiten nombres de algunos diputados que fueron acusados en su momento por el famoso caso Pandora. Pero bien, serán las instancias judiciales del país, repito, quienes van a determinar en los próximos días qué va a pasar con estos diputados del Congreso Nacional de la República. Mientras tanto, tenemos reacciones. Vamos con otro tema que es sumamente importante. Mire usted, después de 10 meses, amigo televidente,
de Día Político y de TSI. Mire, después de 10 meses, estar sentados en mesas técnicas para lograr acuerdos en el famoso diálogo político, prácticamente este diálogo fue un fracaso. Escuchemos lo que dice don Igor Karafulik, quien promovió desde principio a fin y que le costó unir las fuerzas políticas de Honduras para que se integraran a las mesas del diálogo. Escuchemos cómo resume él lo que ha pasado después de estos 6 meses. Sabes que hoy ha concluido el diálogo político, ha concluido sin acuerdo. Hay 169 consensos que hoy pudieron haber escalado a la categoría de acuerdos políticos. Eso no se dio, que el documento Compromiso por Honduras, que se inició el día 28 de agosto, que luego continuó con 2 meses en que ustedes nos acompañaron en el Museo Chiminique, ese documento hoy termina. El Compromiso por Honduras, así se llamaba ese documento. Lo que continúa es el compromiso de Naciones Unidas, del gobierno de España, de toda la comunidad internacional con Honduras. No. Bien, reacciones de los partidos políticos. Don Luis Colindres del Partido Nacional también se refirió al tema. ¿Qué opina el Partido Nacional de Honduras después de las conclusiones de este diálogo político nacional? Escuchemos. Político. Queremos resaltar como partido que a lo largo de todo un año, en donde al principio de este 2018 las posiciones eran irreconciliables unas con otras entre las diferentes fuerzas políticas, tuvimos como un gran resultado más de 160 coincidencias, 160 potenciales acuerdos que pudimos haber firmado hoy. Lastimosamente, el proceso de diálogo político no llegó a más. Bien, el Partido Liberal de Honduras también compareció ante la prensa hoy para dar su opinión referente al tema del diálogo. Escuchemos. Obstáculo tras obstáculos, aquí se plantearon 4 grandes temas: fraude electoral, violación a derechos humanos, y a partir de ahí, una vez solucionados estos aspectos, mirar hacia adelante, una gran reforma constitucional y una gran reforma electoral. No fue así. Por el contrario, hubo boicots desde el inicio por parte del Partido Nacional, de gobierno. Hoy lamentamos que no haya tenido los resultados que esperaba el pueblo hondureño, que demandaba la sociedad para ponerle fin a esta crisis, pero como partido político, como Partido Liberal, podemos decir, vamos a seguir tratando de encontrar las vías que nos permitan devolverle al país la paz, la tranquilidad, y eso indudablemente pasa por la salida de Juan Hernández del poder y la anticipación de elecciones. Otro que reaccionó este día fue el ingeniero Salvador Nasralla sobre el tema del diálogo. En estos momentos escuchemos lo que dice. Hay una crisis en Honduras. Quisimos aprovechar este espacio para construir un camino de salida, pero no fue posible por falta de voluntad política. No se trató con seriedad ni con profundidad el tema del fraude electoral ni el tema de la ilegal reelección del actual gobernante que usurpa el poder de la República, la presidencia. Y los temas electorales son para prevenir crisis futuras, no para salir de esta. Así que nosotros estamos pues muy tristes por no haber encontrado un consenso, un acuerdo vinculante. Vinimos a este diálogo no para hacer contribuciones o dar insumos al Congreso o a otro poder del Estado, sino que para generar acuerdos vinculantes que fueran ejecutados por la parte... Bien, don Julio Larios, escuchábamos acá reaccionando por la facción del ingeniero Salvador Nasralla, quien junto con don Tony García representaron al ingeniero Nasralla en esta mesa de diálogo político por 10 meses. Bien, pero ¿qué tiene que decir los miembros de la Junta de Proponentes? Es importante conocer su reacción esta tarde aquí en el programa Día Político. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga, gracias por atender nuestra comunicación. ¿Cómo calificar lo que ha pasado con el diálogo político luego de las conclusiones que se dieron a conocer hoy? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mire,
en primer lugar creo que es un capítulo cerrado, ¿verdad? Aunque creo que el diálogo debe continuar, pero yo creo que es una demostración de la incapacidad de la clase política hondureña de poder realmente llegar a acuerdos, consensos fundamentales, claro. Porque si uno ve que los principales temas fueron los que no hubo acuerdos, o sea, los temas que fueron la causa de la crisis política, institucional del país, fueron los que a los cuales no hubo acuerdos. Y eso presagia de que la situación continúa exactamente la misma y que la crisis política puede profundizarse porque hay otros acontecimientos que están sucediendo en el país que tienen que ver con, sobre todo, los temas señalados de corrupción, que pueden efectivamente, y lo están haciendo, profundizando, digamos, la crisis, debilitando la institucionalidad del país. Y bueno, el país requiere, digamos, un acuerdo mucho más amplio que permita encontrar la salida a la crisis. Yo creo que ahora hay que replantear una nueva etapa en el cual se encuentren las posibilidades, yo digo, de un acuerdo negociado para salvar y para regenerar la nación. Porque ahora, licenciado, la continuación de lo mismo no puede ser. Ahora, ¿usted cree que ya es tiempo que se dejen de polarizar los actores políticos del país? Que de una vez por todas las fuerzas políticas muestren madurez, de que quieren arreglar las cosas por las buenas y que Honduras merece un camino mejor, licenciado Efraín Díaz Arribiaga. Bueno, claro, yo comparto eso. Yo creo que es necesario un reencuentro. Se recuerda que yo he venido insistiendo mucho que el diálogo debe haber sido visto como un mecanismo de reencuentro, como un mecanismo de reconciliación de la familia hondureña donde todavía hay heridas abiertas que no han sido sanadas. Entonces sí, la sensatez, la madurez, eso es lo que le decía al comienzo, o sea, la incapacidad de poder llegar a acuerdos significa de que falta de la cultura democrática por un lado y por otro lado la falta de voluntad política de los diferentes actores. Además, en ese proceso de diálogo no estuvieron los principales actores, pues. Entonces eso dificulta las decisiones fundamentales, ¿no? O sea, y creo que ese fue un problema desde un inicio, de que en la ausencia de los principales actores se delegó eso. No es que eso sea malo, pero las grandes decisiones nunca se tomaron. Y creo que eso ha sido el problema que nos ha llevado al punto que está acá. Lo que no significa que no hay caminos para el país, yo creo que sí, pero hay que buscarlos, hay que construirlos. Y significa, digamos, que tenemos que tener otra visión de la nación para encontrar los caminos que nos permitan reconstruir el país. Perfecto. Muy amable, gracias, el licenciado Efraín Díaz Arribiaga, muy amable. Gracias, su reacción muy importante esta tarde aquí en el programa. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. La laguna de Guaymoreto está ubicada en la zona atlántica de Honduras, a solamente 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón. Seguimos completamente en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Hoy no hay sesión aquí en la Cámara Legislativa, se programó sesión para mañana miércoles, jueves, viernes, porque esta semana los diputados tendrán que aprobar el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2019. Reacciones esta tarde, tengo en línea a la diputada Welsi Vázquez, del Partido Nacional de Honduras, su jefe de bancada también del Partido Nacional aquí en el Congreso. Su reacción, por favor, diputada, porque su nombre se le menciona en esta nueva acusación que hace la UFESIC Maxi ante las instancias judiciales de un nuevo caso que ellos llaman caso de corrupción. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Juan Ramón. Discúlpenme, pero estaba en una reunión con nuestros abogados. Bueno, yo creo que las autoridades han hecho una investigación y tienen que demostrarlo en la Corte Suprema de Justicia, lo que se nos está en este momento acusando. Yo le quiero decir que yo voy de frente, yo voy a dar la cara, mis compañeros diputados también van a dar la cara. No tenemos por qué agacharle la cara a nadie. Es cierto que se nos depositaron fondos en nuestras cuentas, pero fueron llevados directamente a proyectos sociales, en el caso mío del departamento de Cortés,
Yo quiero decirle que el que nada debe, nada teme. No tenemos por qué andar escondidos de nadie. Nuestro abogado se va a personar ante las autoridades correspondientes. Recuerdo que en febrero de este año nos dimos cuenta por casualidad que nos estaban investigando. Apersonamos a nuestro abogado al Ministerio Público, nunca se le dio ninguna información que nos investigaban o no nos investigaban, y yo creo que ahí se violenta el derecho que tiene el hondureño a saber por qué lo están investigando. Ahora, aquí diputada, se ha violentado lo que es el debido proceso, se han violentado nuestros derechos, y yo sé, primeramente Dios, le digo al pueblo hondureño, vamos a salir bien de esta situación. El hecho que seamos políticos no quiere decir que somos delincuentes. Nosotros hemos trabajado, la gente en el departamento de Cortés me conoce cómo soy de trabajadora y he salido adelante, gracias a Dios. No ahora, necesito diputada, vincularme en actos ilícitos para poder salir adelante. Bueno, Lo que sí le puedo decir obligo, también es que el ente fiscalizador que tiene el país se llama el Tribunal Superior de Cuentas, y ahí es donde de verdad ellos debieron acercarse primeramente para investigar si realmente se dieron los proyectos en las zonas o no se dieron. Nosotros ya presentamos nuestras liquidaciones y yo le aseguro que vamos a salir bien de esta situación. Ahora, yo le pregunto así rápidamente por el tiempo. ¿De esta fundación usted recibió fondos, diputada Welsi? Mire, todos los diputados del 2010 para acá hemos recibido no solo fondos de la ONG, le hemos pedido a las ONG que nos ayuden a hacer los proyectos. Yo creo que eso no es delito, Juan Carlos. El delito es agarrar dinero bajo y hacer lo que no se tiene que hacer con el dinero del pueblo. Yo creo que nosotros vamos a ventilar nuestro caso en la Corte, vamos a salir bien porque, como le digo y le repito nuevamente, no le hemos robado nada a nadie. No somos delincuentes. Ahí está, por ejemplo, una Gladys Aurora, un Milton Puerto, un Román Villeda no sale en este momento, pero todos los diputados hemos manejado fondos y proyectos. Pero yo creo que las autoridades tienen que hacer bien las investigaciones. No podemos nosotros salir en los medios como delincuentes y en la tarde ya salir que somos inocentes. Perfecto. Yo creo que se nos ha violentado nuestro proceso y nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para poder demostrarle al pueblo hondureño que la parte política, principalmente la más perseguida, que es el Partido Nacional, no tiene nada que ver en eso. Perfecto. Gracias, diputada Welsi Vázquez, muy amable por su reacción esta tarde aquí en el programa. A usted, amigo televidente, gracias por su atención. Que Dios bendiga a Honduras. A continuación, hoy mismo, edición estelar.